Francisco, Mariel, Diego, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, ¿qué se sabe hasta ahora? Mirá, tuvieron que revisar muchos domicilios hasta llegar a este inmueble en Lanús donde encontraron a Daniel Garbellini. Exactamente, habían allanado también en Avellaneda, en una casa donde estaba aparentemente la mujer. Y esta mecánica se repitió también con Españolo. Españolo fueron a buscar hoy a la mañana temprano y recién pudieron encontrarlo cerca de 11:50 en el auto. Estaba en una camioneta, en una Volkswagen Nibus, movilizándose dentro de lo que es el country Campo Grande, ahí en Pilar. Si bien se dijo primero que estaba detenido, no era así, sino que fue que lo llevaron escoltado desde el lugar donde lo habían encontrado en esta camioneta hasta la casa, y ahí le secuestraron los Con lo cual, Gustavo, acá no se exhibe ningún intento por obstaculizar ni por no presentarse, sino que esto avanzó más rápido que los propios involucrados, ¿no? Ninguno de las personas involucradas y mencionadas en el expediente 3402/2025, que se instruye en el juzgado de Casanelo, tiene pedido de detención. Los allanamientos fueron únicamente para secuestrar material vinculado a la causa y que va a ser analizado. Por ejemplo, en la sede de la droguería, de la droguería Suizo, secuestraron 45 cajas con documentación y un pendrive. En la oficina que está en la calle Ramsay de la Agencia Nacional de Discapacidad, exactamente, secuestraron órdenes de pago, una específicamente por 10.829.000 pesos de Landis a esta droguería Monroe, que además está muy cerca. Ramsay está ahí en el Bajo Belgrano y las oficinas de la droguería están en Monroe. Claro, aclaremos que las órdenes de pago es algo normal entre un proveedor. Exactamente. ¿No? Acá esto lo que implica, esta documentación va a tener que ser revisada. Y otro detalle, vos hablabas, con Mariel hablaban de el tema de la prohibición de salida del país. En el allanamiento que se hizo a uno de los Kovalikers, no me acuerdo si al padre o al hijo, le secuestraron los $266.000, 7 millones de pesos en efectivo y el pasaporte. Claro. Además de celular. Cosa de que no, a ver, Diego, ayúdame en esto, cosa de que no se vaya. Claro, lo que dice Gustavo también es, lo que trata es de no ser la fuga, pero tampoco que entorpezca. No hay ninguna medida como para poder tomar una decisión el juez para poder decir también una preventiva, algo. Porque hasta ahora no hay elementos, creo, ¿no, Gustavo? Si está recaudando... Está muy... Exactamente. Está verde, diríamos. Exactamente, es muy incipiente todo. Y por eso no dictaron ninguna orden de detención. Es distinto a lo que pasa en la causa del fentanilo. A ver, Gustavo, repasemos entonces. Lo que tiene hasta ahora la justicia es 3 teléfonos celulares o 4. ¿Cómo, No, tienen los celulares de los Kovalikers, el teléfono que le encontraron, los 2 teléfonos que le encontraron a Españolo, lo que le están secuestrando a Garbellini. 5. En este momento son esos. 5 más la documentación que seguramente habrá obtenido. Exactamente. Allanaron también la sede de Landis, ahí en Hipólito Yrigoyen, en 1500 o 1400 creo que está. Ahí no secuestraron nada. Fueron a la casa de uno de los Kovalikers ahí en Nordelta, en el barrio La Isla, y ahí fue donde secuestran los celulares. Y también, ¿sabés que secuestraron en la casa española una máquina de contar plata? Claro. Ahí encontraron la máquina de contar plata en la casa y después fueron a una casa en el barrio Golf de Nordelta, que aparentemente estaba vinculada a los Kovalikers, y tampoco se encontraron nada. ¿Qué pasa con Jonathan Kovaliker, que es el presidente de la empresa, el hermano de Emanuel, que es al que se encontró con este sobre? Mira, figura en el listado de allanamientos, así que lo van a investigar, pero por ahora no se va, más allá de esto, no se va a tomar ningún temperamento. La causa está en secreto de sumario y tanto el fiscal Picardi como el juez Casanelo van a tener que revisar toda la documentación que encontraron y también el contenido de los celulares, ¿no? A ver, Mariel, repasemos entonces quiénes son los que están hasta ahora mencionados, los que tienen que ver con este caso. Ahí los vamos a poner. Tenemos Vamos a ir viendo de izquierda a derecha. Exactamente, para saber también, digamos, cómo empieza esto. Justamente el día que estaba el Congreso tratando, ¿no? El veto que el presidente le hace a la ley de emergencia en discapacidad, se filtran estos audios.
Y ahí entonces comienza el escándalo. ¿Quién es Daniel Garbellini? El segundo de Diego Españolo, al que se le atribuyen los audios. Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad. El que manejaba el programa Incluir Salud, de donde salían estos Exactamente, en la época también de Macri. Fue removido de su cargo tras el escándalo. En el mismo decreto publicado en el Boletín Oficial en que se lo remueve a Españolo, nadie explica el porqué y alude a él, Españolo, en los audios como el encargado de organizar la ruta de las supuestas coimas. Esto pasa esa misma noche, una vez que trascienden los audios, ¿no? Recordemos entonces que él trabajó en la gestión de Macri y vuelve de la mano de este gobierno. Es importante lo que vos recién dijiste del programa. Hay un programa que maneja el Estado, el gobierno nacional, por el cual siempre, no solamente este gobierno, por el cual se le compra a aquellos chicos que no tienen acceso en cualquier lugar del país, por ejemplo, no sé, medicamentos que valen millones, una dosis, el Estado se hace cargo. Ese programa estaba bajo la órbita del Ministerio de Salud y con esta gestión se pasa a la órbita de la Andis, por eso Así también... es. Vamos al próximo, próximo de los tres personajes en cuestión. Ahí lo tenemos, Diego Españolo. Bueno, el que desata el escándalo, ¿no? Es abogado, amigo personal del presidente, tiene más de 40 ingresos a Olivos en lo que va del año. Es uno de los que participa de las tertulias los domingos con el resto de los amigos del presidente. A escuchar ópera. A escuchar ópera, claro. Ex titular de Andis, hasta la noche en que fue expulsado, que en principio lo que trascendía es que querían que renunciara. Él dijo que no, entonces como que lo reubicaron, tampoco dijeron queda fuera. Abogado con vínculos cercanos a Milei, como recién contábamos, y las visitas están en el registro de la quinta presidencial de Olivos. Bien, vamos al próximo, el tercero, que es el que hoy fue allanado, claro, porque Emanuel Kovablitker. Aparece uno de los laboratorios, o el laboratorio, digamos, a través del cual se llevaba también adelante este mecanismo. Primero porque es el laboratorio que provee los medicamentos, ¿no?, que compra la Andis, pero además porque sería el que busca medicamentos que tienen menor precio para hacer esa diferencia y poder después repartir ese porcentaje del que habla español. Ahora le voy a preguntar a Diego Armesto qué significa tener, si se puede tener esa plata en efectivo, pero Gustavo, ¿cuál es la situación de Españolo en este momento? Mira, no, Españolo, ni tanto Españolo como ninguno de los nombrados, que son Jonathan Emanuel Kovablitker y Eduardo Kovablitker, que son presidente de el último es presidente de la droguería suizo-argentina, están bajo investigación. No se adoptó todavía ningún temperamento contra ellos. Tanto Españolo como Kovablitker como Garbellini están bajo investigación. Y otro detalle, hablábamos de la máquina de contar plata que le encontraron a Españolo. Tenía también 2 sobres con documentación y 1.300.000 pesos en efectivo. Y un pendrive también le secuestraron. Pregunto, ¿no? Digo, si vos estás bajo investigación, se entiende que les avisaron desde la guardia del country donde viven que estaba llegando, digamos, la fuerza, o estaban llegando las fuerzas para allanar. ¿Por qué pretenderías irte, escaparte? No se tomó esa actitud como una maniobra para evadir a la justicia, pero sí ante el hecho real. Pero uno de ellos se fue, ¿o no? Hay uno de ellos que no, yo Jonathan fue el que... Claro, Jonathan fue el que no lo agarraron, no lo encontraron. Hay uno que no lo encontraron, no sé si que... Claro. En el caso de Españolo, él estaba circulando dentro del country en su camioneta Volkswagen Nibus. Lo que me contaban también, y esto se va a quedar descubierto a medida que se avance, y aprovecho, está Diego Cabot ahí, es que la operatoria tiene, y esto se va a revelar, se está investigando, algunas aristas de contacto con lo que es la obra pública, ¿no? Los cuadernos. Y los cuadernos, sí. Y por el tema de cómo interactuaban algunos funcionarios de estas áreas de gobierno con los empresarios. Diego, acá falta Centeno. ¿Alguno te aparece en el radar de la...? No, a ver, lo que sucede... Bueno, a ver, lo que fue el caso Cuaderno fue una vertical de recaudación. No es el universo, no era, viste, la Rosetta
que revelaba todo, ¿no? La roseta egipcia, ¿no? Que reveló todo. No, claro, era aleatorio. Era un vertical. Me refiero a la matriz. Claro, la matriz, exactamente. ¿Qué sucede? La corrupción no es que la política saca plata de la caja del Estado. Eso no sucede, porque ahí quedan las huellas demasiado. Entonces, para que haya corrupción tiene que haber dinero público que se convierte a dinero privado a través de contratos, muy interesante. Intermediarios de intermediarios. Exacto. Ahora vamos a eso, pero pará, Diego, vamos a escucharlo un segundo a ver qué es lo que está diciendo en este momento el presidente. Vamos a Rosario. A mí me sorprende, digamos, aquellos, digamos, que están todo el tiempo pidiendo por devaluación, porque lo que está pidiendo, aquel que pide devaluación todo el tiempo, lo que está pidiendo es que bajen los salarios en dólares y que aumenten los pobres y los indigentes. Discúlpenme, pero yo en ese modelo paso. Es más, los economistas, digamos, no trabajan bien con los modelos de equilibrio general. Entonces, lo que hay que entender es por qué, digamos, a veces la devaluación genera inflación y por qué a veces no. Y eso depende claramente de la convalidación monetaria. Supongan que yo tengo dos bienes, el A y el B, y que por alguna cuestión sube la demanda de A y cae la demanda de B. Eso quiere decir que el precio de A tiene que subir y el precio de B tiene que caer. Es decir, el precio relativo entre A y B sube. Ahora, en ese contexto, si yo, digamos, estoy empecinado a seguir consumiendo A de manera inelástica, mi gasto en A va a aumentar. Consecuentemente, mi gasto en B tiene que caer. Es decir, que así como sube el precio de A, va a haber una retracción de la demanda en B, que es lo que va a empujar el precio hacia abajo. Sofi, está hablando del traslado a precios, que fue el tema recurrente del gobierno en toda la semana, ¿no? Sí, y también lo de las tasas de interés, de que las tasas estamos atravesando unas semanas, ya diría más de un mes y medio, con tasas altas, con mucha volatilidad, y lo que el gobierno dice es que estas tasas van a quedar hasta las elecciones porque está el riesgo Cuca del otro lado. Y acá lo interesante, igual hablando del presidente, que vive diciendo que no hubo traspaso a precios, que eso se verificó en la inflación minorista. La pregunta es, si no hubo traspaso, ¿por qué está el gobierno tan empecinado en seguir bajando el tipo de cambio? En intentar que el tipo de cambio baje, si total no tiene efecto en la inflación. Bueno, esas son las preguntas. Quiero agradecerle a Damián Dipache, que también está con nosotros. Una primera mirada de esto, Damián, lo que viste, ¿qué esperabas escuchar? ¿Lo seguís al presidente permanentemente? ¿Lo escuchás? Primero, sí es real lo del tipo de cambio. Para mí hay un disciplinamiento del mercado muy fuerte, gran intensidad de competencia, altos volúmenes en stock, participación importadora en el mercado. El precio hoy comienza a ser la gran jugada maestra del mercado. No se pueden convalidar. ¿Por qué? Porque tampoco tenés mucha demanda que efectivamente convalide ese precio. Una cuestión importante es, frente a la corrección cambiaria, y ahí me meto con el tema de tasa, que no es un tema menor por estas horas, frente a esta corrección cambiaria que hubo, al otro día nadie fue desesperado al supermercado a comprar alimentos, bebidas, artículos de limpieza, cuidado personal. A mí me parece muy extrema esta tasa. El gobierno tiene temor porque había caída de la demanda. Pensaba que había un exceso de pesos, que no hay tanta demanda de pesos. Yo no lo veo tan así, me parece una tasa muy extrema. Esto puede llegar a enfriar la economía. Y sobre todo, un puntal importante del gobierno era el crédito. Bueno, ahí esto obviamente va a formar parte de toda esta discusión que se transformó como en una tormenta perfecta, ¿no? Repasemos entonces el paso a paso de lo que tenemos hasta ahora en la otra parte, que es la investigación sobre el caso. Ahí lo tenemos a Diego Españulo, funcionario que esta semana fue despedido. Bueno, los audios del escándalo. Españulo es, como veníamos diciendo, recordemos, amigo personal del presidente Javier Milei. El día martes se difunden estos audios que Españulo relataba el pago de coimas sistemáticas en la provisión de medicamentos y señala a Lule Menem como el encargado de esta organización y a Karina Milei como hipotética receptora de un 3% del dinero. De hecho, utiliza algunas
malas palabras, por decirlo de alguna manera, como para decir que encima a ella le llega poco, porque lo que piden es mucho más. A la noche se va, luego el jueves, apartado de su cargo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Andis, el gobierno lo hace a través de las redes sociales en un comunicado en donde dice, debido a los hechos de público conocimiento. Así se refiere a toda esta denuncia, porque además había que primero chequear si los audios eran reales, si era la voz de él y demás. En el día de hoy, porque anoche a la medianoche, Fran, empieza el fiscal a actuar de manera rápida, digamos, el juez Casanelo delega en el fiscal y empieza la policía a hacer los allanamientos indicados. Se encontró a Españuelo en su casa del barrio Altos del Campo Grande, en Pilar. Durante 3 días, desde el gobierno decían que intentaban comunicarse con él y que nadie lo conseguía. Nadie sabía dónde está. Allanaron la casa de Manuel Kovaglicker, uno de los dueños de la Suizo-Argentina, y ahí, bueno, veníamos contándote lo que fueron encontrando y lo decía también nuestro compañero Gustavo Carabajal. Vuelvo entonces a la redacción de La Nación. Gustavo, ¿cuáles son los próximos pasos, las próximas horas? ¿Qué novedades puede haber? No, lo próximo es que se corra vista, que primero que los investigados designen abogado defensor. Después de que se fije la fecha para la apertura de los celulares y hacer los peritajes. Cada uno va a tener que designar peritos de parte también, técnicos, porque acá lo que estaban buscando no era solamente documentación, sino los celulares, para ver si existe algún tipo de maniobra ilícita, como puede ser supuestamente esta presunta matriz, ¿no?, de recaudación ilegal. Ese va a ser básicamente ahora, el próximo paso. Todavía no lo van a indagar. Gus, te hago esta pregunta porque hay quienes decían que en realidad el fiscal había ordenado o quería abrirlos en caliente, como se les dice, no sé, Diego, y vos saben más de esto, por eso pregunto, a los celulares, justamente para no demorar el avance de las pruebas que podrían estar o no en los celulares, con la participación de los peritos de parte y demás. Para mí no pueden hacerlo, salvo no que hay, bueno, un caso que autorizó, pero bueno, ahí está Diego Armesto también y Diego Cabo, que son abogados y pueden responderlo. Para mí, si hacen eso, la prueba que surja de esos celulares puede ser objeto de una nulidad. Claro, la fruta del árbol envenenado. El fruto del árbol envenenado. Exacto. Sí, o sea, toda la diligencia que vos tenés que tener al momento de justamente de las pruebas digitales, por ejemplo, o cantidad de veces que las pruebas digitales, yo me acuerdo de los famosos archivos de las computadoras de Jaime, ¿se acuerdan? Sí, eran 8 computadoras donde estaba toda la trama y finalmente como se filtraron y demás, dictaron la nulidad. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esa línea, por así decirlo. ¿Qué pasa, Diego Armesto, si la prueba hasta ahora o el indicio es una persona que dice en un audio, esto debe ir para fulano? ¿Eso es prueba? No. No, vos tenés, por eso es lo que decía recién Gustavo, vos tenés que, la etapa esta de averiguación de delitos, todo el trabajo que va a llevar ante el fiscal para ver si realmente existe la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque si no quedaríamos, y Diego lo puede explicar con los cuadernos, cuando todos nos anoticiamos de los cuadernos, nos horrorizábamos cuando lo leíamos, pero tuvo que haber un peritaje, comprobar que lo escribió el que dijo que lo escribió, es decir, todo un proceso que te va llevando para que el juez tenga elementos y decir, bueno, acá hay un delito y tome las medidas que tenga que tomar. Hoy, mientras tanto, no va a tomar ninguna medida, hasta que no se pueda resolver el fondo de la cuestión. Diego y Armesto y Acabo también, y a Mariel, acá no hay detenidos, entonces no tiene apuro el juez en resolver ni nada, o el fiscal. Acá se van a tomar su tiempo para que toda la prueba que surja de los celulares tenga la validez. Seguramente estos allanamientos que se realizaron hoy fueron dispuestos para tratar de sorprender a los imputados y evitar que puedan borrar algún tipo de prueba. Habrá que ver qué encuentran. ¿Qué pasa con la plata, Diego Armesto? ¿Qué pasa con la una persona puede tener, sí, es normal que tenga... Sí, vos podés tener la plata. Sí, si la tenés declarada. Claro, si la tenés declarada, mostrás declaración jurada, tenés la forma de mostrar que es plata lícita, no hay problema. El tema es cuando es plata ilícita. Sumo un par de datitos. Yo pregunté lo de los teléfonos, me hacía ruido, pero de todas maneras es una versión que circuló hoy a la tarde. Digo, pero no es casual tampoco que los allanamientos se los hayan ordenado a través de la policía de la ciudad, entiendo, ¿no? Digamos, como para que después, en el caso de que avance la investigación y terminen siendo imputados, no digan que fue alguna de las fuerzas que depende de la ministra de Seguridad, ¿no? ¿Puede ser eso, Gustavo? Es así, Mariel. Bien.
Es tal cual. O sea, ahí hay un resguardo justamente de ese tema. Claro. Político. Una fuerza, exactamente, una fuerza que investiga, que hace parte de los allanamientos, independiente del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien tiene bajo su órbita, en el caso de Patricia Bullrich, las tres fuerzas federales, que son, o las cuatro, que son Policía Aeroportuaria, Prefectura, Gendarmería y Federal. Mientras tanto, el presidente sigue hablando, lo estamos viendo ahí tranquilo. Vamos a repasar entonces los encuentros que tuvo Españulo con Milei, varios de los que tuvo, porque recordemos que es el cuarto empresario, el cuarto funcionario o visitante de Olivos que tuvo más encuentros con el presidente. En cantidad de María. encuentros. Claro, Españulo además, bueno, acá lo tenemos, visitas a Olivos 38, visitas a Olivos y visitas a la Casa Rosada 48. Más allá del vínculo personal, también actuó en carácter de abogado del presidente en muchas oportunidades. Ahí tenés el ranking, mirá. Solo superado por 3 personas, Iñaki Gutiérrez, que es el influencer libertario, 47 visitas, el que le llevaba y el que le lleva también las redes al presidente. Juan Carlos de Pablo, economista, 46 encuentros, y Leandra Protolongo, que es la kinesióloga del presidente, ustedes saben que tiene esa dolencia en su columna, 50 veces. Bueno, pero esto lo pone en dimensión, ¿no? Claro. Era una persona muy cercana al presidente. Sí, actuó en varias causas que el presidente le hizo, por ejemplo, a periodistas, ¿no? Sheila, vos lo venís siguiendo, midiendo al presidente. ¿Qué te dice que en un día como hoy sale hablando de tasas de interés y traslado a precios? Parece que es un error. ¿Que es un error? Para mí es un error. El gobierno está atravesando una situación muy crítica. Esto es una situación de crisis. Esto es un escándalo. Salir a tener un... Por supuesto, él lo planteó, es una charla técnica, pero bueno, es la figura, yo te diría, del profesor. Es el presidente profesor de matemáticas. Me parece que la situación de crisis no da para ese perfilado. Vos lo que tenías... Yo creo, ¿sabes qué creo, sí. Pancho? Que hay una demanda social de, bueno, digan algo, porque hay mucha gente que cree en el presidente. Entonces, digan algo. Yo creo que el haberla llevado, no sé qué opinan ustedes, digo, pero que el haberla llevado al acto frente a estos 800 empresarios en Rosario. Es más, hay fotos en redes, o por lo menos una de las fotos que además reposteó Martín Menem, ¿no? Es como que habla ahora hace un ratito, ¿no? Exacto, del Ahora respaldo en principio. mostrar. Digo, es una forma de hablar a través de las imágenes y del gesto, ¿no? No, está Pero claro falta que hay por un ahí. intento por blindarla. La pregunta, digo, creo que no es la primera vez. Creo que el fenómeno de Milei intentando blindar a Karina es algo que ya hemos visto más de una vez. La pregunta es si, digo, él intenta blindarla si ella no lo arrastra. Y creo que esa pregunta es válida en este contexto. Gustavo, ¿puede haber habido entre que explotó este escándalo, que si mal no recuerdo fue entre el martes y el miércoles, y el momento del allanamiento? Usualmente vos seguís estas causas. ¿Pueden haber borrado mensajes? ¿Se puede haber removido alguna prueba? Si se borró, todo se puede recuperar. Ah, importante. Es así, digamos. ¿No hay manera de borrarlo completamente? No hay nada, y Diego también y María lo saben, no hay nada que se pueda borrar completamente. Es más, a mí me decían hoy cuando estábamos en el canal a la mañana que incluso no hace falta el celular físico. Claro. Ah, que Hay era la nube. tecnología, no solamente la nube, hay otras cosas. Hay tecnología de última generación que permite ingresar, a los celulares o en los celulares a los técnicos sin tener el físico y el contenido. ¿Y eso es para conversaciones de WhatsApp? ¿Para Telegram incluye también? ¿Se puede ver todo? Cuando digo todo, todo. Porque viste que hay un sistema también para borrar enseguida, uno escribe y queda por unos minutos. Me dijo uno de los técnicos que más saben acá en la Argentina, también policía, que se puede ingresar incluso en forma remota. No hace falta el físico. Pero atención con la validez de las pruebas también que puedan surgir de ese ingreso. Por eso, para evitar cualquier eventual pedido de nulidad, y lo que decía también Diego Ernesto recién, y Diego Cabot, el fruto del árbol envenenado, tienen que hacer las cosas bien. Para ver si es cierto o no. Acá se está investigando la presunta comisión de un delito todavía. Más allá de los audios, no sabemos qué otras pruebas hay. Es que acá, no Gustavo, tenemos acceso al expediente. me parece que acá hay algo muy importante, que es que tiene dos dimensiones este caso.
Lo decía Sheila Wilker recién. Por un lado tenés la cuestión de la justicia, que obviamente va a avanzar, que tiene su tiempo, pero por otro lado hay una dimensión política, simbólica, en campaña electoral de un gobierno que viene con un mensaje completamente distinto del que se demostró o que se estaría infiriendo a partir de ahora. Decir, bueno, dejamos la casta atrás, viene una Argentina nueva, y esa es la razón por la que yo hoy hablaba con alguien cercano al presidente que me decía, es muy fuerte para nosotros tener la idea, ya la imagen, me decía esto, mira, la batalla mediática, esto ya es un golpe, porque hablar de más de $200.000 en un sobre con anotaciones, y ahora agreguémosle la aparición de una máquina de contar plata. Déjame decir algo de eso, porque, y esto es, te diría, más que nada intuición, ¿viste? Pero no es... Pero el detalle de que encuentre una máquina de contar plata en el domicilio es raro. No digo, no es raro, pero digo, un abogado... ¿Es simbólico, Diego? No, sé que fue tema de discusión cuando veníamos para acá. Un abogado que sabe que lo están buscando, no deja nada que no quieran encontrar, ¿entendés? Y menos una máquina de contar plata. Por eso te digo, porque es como dejar a ver, Diego Armesto, ¿es normal que un abogado penalista en un país como la Argentina, donde uno va a hacer un depósito, no es normal? No, yo creo que es más condición para ser funcionario público de cualquier gobierno tener una maquinita que te cuente plata que un abogado. Mira que yo tengo 25 años de profesión, no tengo un colega que tenga en su estudio jurídico y jurídicos grandes que tengan maquinita para contar dinero. Sí, en las escribanías. Sí, las escribanías, exacto, las escribanías sí los tienen. Déjenme, Gustavo, te quiero agradecer desde ya tu generosidad de siempre. Mucha información, tenés que cerrar, así que te leeremos mañana seguramente. Te mando un abrazo, nosotros seguimos acá. Un abrazo, Diego. Abrazo. Hay muchas cosas que están pasando. Estate atenta vos al teléfono. Estoy atenta porque, bueno, la información no para, ¿no? Bueno, ahora me contás. ¿Para qué vamos a ir a Casa Rosada? Ahí está Carla Ricciotti. Carla, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tal, Pancho? Buenas noches. Buenas noches a todos los que están allí en el piso también. Aquí estamos, sí, en Casa Rosada, donde hace algunos minutos se fue el último de los funcionarios que quedaban durante el día de hoy, de los que estuvieron en realidad durante el día de hoy. Se fue Santiago Caputo, se fue Lule Menem, y el Lule Menem a quien indican como el que se habría reunido con Francisco Neto, con el abogado que vino hoy un rato antes de las 2 de la tarde, cerca del mediodía. No sabemos cuánto tiempo estuvo concretamente, pero sí muchos de los que están periodistas acreditados y demás que están siempre en Casa Rosada lo vieron ingresar al despacho de Lule Menem allí en el primer piso de esta Casa Rosada. Después se retiró. Pero ni Karina Milei ni el presidente estuvieron hoy en todo el día aquí en Casa de Gobierno. A ver, repasemos, Carla, sí, entonces. Bueno, Carla, a ver, ¿qué funcionarios estuvieron? Lule Menem, ¿quién más? Lule Menem, estuvo Martín Menem también en un momento del día, algunos minutos y después se retiró. Estuvo, bueno, Santiago Caputo, obviamente. Bueno, y ellos tres básicamente, y estuvo como les mencionaba recién, el abogado Francisco Neto, el abogado del presidente, que era socio de Spanuolo en el estudio. Así que... ¿Todos sin hacer declaraciones acá, o alguno dijo algo? ¿Qué caras percibiste? Silencio total en Casa Rosada hoy, no se habló de este tema. Algunos... infieren de alguna manera que esto lo habrían filtrado desde alguna bancada que dejó, la bancada de diputados, digo, que en esta semana formó otro bloque. ¿Eso sale de adentro de Casa Rosada? Para que eso que estás diciendo es clave, me parece. Estuvo circulando eso y en Casa Rosada es prácticamente lo que se busca instalar, ¿no? Que algunos diputados, por ejemplo, que estaban en La Libertad Avanza y que en estos días formaron otro bloque, que se llama Coherencia concretamente, fueron los que habrían estado detrás de la distribución de estos audios. Bueno, la verdad que eso también lo van a tener que comprobar si es que es lo que quieren apuntar, ¿no es cierto? Si es lo que se quiere
quiere instalar. Pero bueno, eso es lo que circula en los pasillos de Casa Rosada. Sí, Carla, está bien. Agrego solamente, Fran, a lo que dice Carla. Ayer intentaban instalar, digamos que era desde el sector de la vicepresidente, bueno. Recordemos que esta semana pasaron un montón de cosas. Claro, ¿no? pero lo que pasa es que ahí sí son dos A ver, niveles. denme un segundo. La quiero despedir a Carla. Carla, gracias. Cualquier cosa nos avisás. Gran trabajo, como siempre. Dale, hasta luego. Vamos a Pilar. A ver, ahí está Diego de Luca. ¿Qué está pasando ahí, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Pancho. Aquí nos encontramos en el country Campo Grande, lindero con Campo Chico, que tiene su entrada aquí. Hoy sucedió todo en horas del mediodía o pasado el mismo, porque se acercaron de civil algunos patrulleros de la policía de la ciudad, la fuerza que lleva adelante estos 15 allanamientos, para finalmente dar con Diego Pañuolo, que se encontraba a bordo de su vehículo. Hablamos de un Volkswagen Nibus azul, el cual aparentemente estaba intentando salir del country. Lo cierto es que tuvieron que cruzarle uno de estos patrulleros, uno de los vehículos de la policía de la ciudad, descendió del mismo, le secuestraron su celular, luego finalmente se supo que secuestraron 2 celulares, además de computadoras, documentación y dinero en efectivo, que todavía no se sabe el monto. Lo cierto es que con el correr de las horas finalmente le prohibieron la salida del país al ex titular de la ANDIS, hablamos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ingresaron aquí 2 patrulleros de provincia en su momento, estuvieron 20 minutos y se fueron, y luego otro patrullero de la ciudad que a los 5 o 10 minutos también partió de aquí. Gracias, Diego. Volvemos en cualquier momento, cualquier novedad. Hay mucha información, se queda a la mesa, ¿no? Tenemos mucha información.